porque la vez pasada pues empecé a grabar y al final no se grabó nada, no sé, pues hubo un problema ahí técnico. Entonces, bueno, un placer, ¿verdad? Entonces, como les decía, la semana pasada estuvimos ahí, ¿verdad? Algunos temas. Hoy vamos a ver algunos temas también con respecto, según la programación. No sé si ustedes conocen también, hay un tema que se llama la escala de Likert, que nosotros podemos introducir también datos dentro del SPSS, que son más o menos, estas pruebas son del área de psicología en cuanto a los temas de satisfacción de alguna opinión, ¿verdad? No sé si ustedes han realizado alguna encuesta, algún formulario donde se nos pide tal pregunta y nos colocan satisfecho, insatisfecho, ¿verdad? Si nos colocan qué tan de acuerdo estamos con cierto tema. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que son, como ya vimos anteriores, algunos datos, cómo los introdujimos, pues esto ya nos va a parecer algo más fácil, ¿verdad? También vamos a ver algunos aspectos dentro de una base de datos, algo parecido a lo que la estuvimos haciendo anteriormente nosotros. Solo que si se recuerdan, no estuvimos trabajando el tema de la introducción de datos, solo hicimos como 2, 3, ¿verdad? Pero lo importante era, pues, le voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo, ¿verdad? De la mano. Entonces, ya les comparto. Ahí me confirman, por favor, si logran ver, ¿verdad? A veces esta cuestión, pues, se traba y... Sí, se ve. Muchas gracias. A veces está compartiendo y al momento no se logra visualizar. Entonces vamos a abrir el programa para ir viendo algunos puntos, ¿verdad? Pues si recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando. Esta no es la misma base de datos, algunos datos son los mismos, pero este es otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo diferente, parecido al que ya habíamos hecho anteriormente, que es el mismo procedimiento, ¿verdad? De cómo introdujimos. Lo único que aquí, pues, ya hay un poco más de personas encuestadas o de personas que llenaron algún formulario, pero ya tenemos datos, por decirlo de alguna manera. También es pequeño, ¿verdad? Después vamos a ver algunas bases más grandes para ver también cómo se aplica todos estos temas de estos ejercicios, ¿verdad? Dentro del SPSS. Entonces, como les mencionaba, solo me esperan un momento. Como les mencionaba, ¿verdad? Podemos aprender también a introducir variables en escala de Likert, ¿verdad? Que es este tipo de instrumento que se utiliza bastante dentro de la psicología, ¿verdad? Donde nos preguntan la frecuencia, si estamos de acuerdo, la importancia o la probabilidad, siempre utilizando los mecanismos que ya habíamos utilizado anteriormente. Entonces, ingresar estos elementos, pues es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros llenamos, por ejemplo, nosotros tenemos alguna encuesta que queremos preguntar el grado de desacuerdo o de desacuerdo, ¿verdad? Sobre algún tema. Entonces aquí podemos nosotros preguntar sobre la prueba de aptitud dentro de la universidad. Entonces podemos resumirlo, ¿verdad? Ya habíamos visto esto, aquí un poco resumido, y automáticamente se nos va, ¿verdad? Aquí a nosotros a poner por defecto algunos tipos de variables, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este lo vamos a dejar en cadena y aquí es donde nosotros vamos a definir, vamos a prestar un poco más de atención en el tema de definir, ¿verdad? Bueno, la etiqueta, vamos a colocar el nombre completo de la variable, ya sabemos, ¿verdad? Como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, aquí podemos realizar una pregunta si está de
acuerdo con la aplicación de la prueba de aptitud en la UNA. Vamos a escribir aquí. En forma de pregunta, ¿verdad? Y aquí los valores es donde nosotros vamos a darle esas opciones, ¿verdad? A las personas para que puedan responder conforme a esos criterios, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos colocar el número 1 y asignarle una etiqueta, ¿verdad? De totalmente de acuerdo. Vamos a escribir. ¿Verdad? Entonces a una segunda también perfectamente la podemos con el número 2, ¿verdad? Siempre siguiendo el mismo procedimiento que habíamos conocido anteriormente. Aquí podemos colocar de acuerdo. Podemos colocar un tercero que puede ser en desacuerdo, ¿verdad? No puede estar en desacuerdo con respecto a la aplicación de esa prueba. Y una cuarta puede ser totalmente en desacuerdo. Entonces acá solo vamos a seleccionar aceptar y ya vamos a haber creado esta otra variable en contexto, ¿verdad? De escala de Likert para que nosotros podamos conocer, ¿verdad? El aspecto o el punto o el estado de esa persona con respecto a esa pregunta. Podemos crear otra con otro, ¿verdad? Otro tipo de diseño de pregunta. Puede ser con el tema de la frecuencia, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia asiste usted, por ejemplo, al gimnasio? Puede ser. Entonces aquí podemos poner, puede ser así, ¿verdad? El nombre de las variables en esta primera columna, lo que nosotros podamos, pues, a pesar de todo, nosotros podamos reconocer esa variable con esta abreviatura, ¿verdad? Entonces, esto yo lo hago desde estos palabras, desde estos resúmenes, porque así uno pues lo hace de manera que uno lo pueda reconocer. Y aquí igualmente uno va a poner, como ya sabemos, ya más completo el nombre de la variable. Sí, dígame. Fíjese que yo ahorita que tenía lento el internet y estoy abriendo el programa, pero Sí, sí. cuando abro, ¿verdad? Como yo lo nombré archivo de prueba, tengo 4 archivos y dice recuperación automática. Y en el que yo le puse, hay 3 sin título, y en el que le Ajá, puse archivo de prueba está tachado. ajá. Entonces no sé cuál es el que tengo que abrir. Puede seleccionar los otros que tiene disponible. Dice que tiene 3, 4, ¿verdad? Si selecciona los otros, le aparece. Nada más que sin título. Sí, después puede ponerle el título, no es problema. Esa es cuestión de al momento de guardar nosotros el documento. Ajá. Cuando la cuestión es que cuando uno no guarda un documento, ¿verdad? Uno está trabajando, ¿verdad? En un trabajo y lo cierra, se cierra el programa, ¿verdad? Y se cierra sin título. Cuando nosotros lo volvemos a reabrir, el programa nos dice, ¿verdad? Si lo queremos volver a abrir. Y a veces como no le hemos introducido el título, pues se nos vuelve a abrir así, ¿verdad? Pero esa es cuestión de solo volverle a colocar el título y guardarlo Ok. ya correctamente. Vaya, Gracias. a la orden. Sí. Entonces, aquí podemos seguir, ¿verdad? Vamos a agregarle a la etiqueta el nombre, ¿verdad? De esta variable de gimnasio, ¿verdad? Existe con frecuencia. Entonces, así, ¿verdad? El nombre de la etiqueta y aquí, como ya conocemos, ya hemos aprendido, podemos colocar diferente, ¿verdad? Con respecto a la frecuencia. Entonces, aquí ya no va a ser con respecto a si está de acuerdo, sino ahora la frecuencia. Entonces, aquí puede ser, podemos colocar muy frecuentemente, ¿verdad? Podemos colocar una segunda opción que nos vaya a decir frecuentemente.
frecuentemente, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? Vamos a colocar una tercera opción que nos vaya a decir ocasionalmente. Y una cuarta, ¿verdad? Vamos a escribir raramente. Aquí 4. Esta la coloqué mal. Aquí 4. Y aquí, ¿verdad? Raramente. Vamos a colocar una quinta que para las personas que nunca. Perdón, aquí, ¿verdad? 5. Y aquí que nunca. Y aquí lo vamos a aceptar. Y aquí ya colocamos dos valores. Ya están las dos que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? En escala de Likert, ¿verdad? Son muy frecuentes el momento uno pues de realizar encuestas, ¿verdad? Cuando uno se nos pregunta qué tan de acuerdo, generalmente a veces son encuestas bien largas y hay bastante tipo de estas preguntas, ¿verdad? Entonces por eso es importante de cómo nosotros podemos introducirlas, ¿verdad? Que no es muy diferente a cómo nosotros introducimos las anteriores. No son estas mismas, pero el mismo procedimiento, ¿verdad? Aquí podemos también colocar el nivel de importancia, ¿verdad? ¿Qué tan importante podemos colocar la importancia de, puede ser de tener un empleo en la actualidad, ¿verdad? Entonces podemos colocar la variable empleo, ¿verdad? Ahorita nos estamos centrando más, si ustedes se fijan, en la columna de etiqueta y en la columna de valores, ¿verdad? Eso no quiere decir que los demás no tengan importancia, ¿verdad? Ya los conocemos y ya sabemos también cómo configurarlos, ¿verdad? Ahorita sí, estamos definiendo más que todo el tema de la escala de Likert. Entonces el empleo, por ejemplo, aquí puede ser, podemos elaborar la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan importante es tener empleo? Así, ¿verdad? Una pregunta relacionada con el empleo. Entonces aquí podemos colocar, ¿verdad? Vamos a volver a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el nivel de importancia. Entonces aquí, muy importante, colocaríamos en la primera, definiendo la verdad. Para colocar la segunda, igual en el signo más, y colocamos el 2. Y vamos a decirle importante. Vamos a colocar un tercero que diga, que nos vaya a decir que sea de poca importancia, ¿verdad? De poca importancia tener empleo hoy en día. Ya sabemos pues que son muy variadas las opiniones y los puntos de vista, las perspectivas, aunque no parezca de persona a persona, aunque parezcan a veces preguntas bien obvias, ¿verdad? Y aquí sin importancia. Entonces ya una vez las tenemos, ya creamos estas tres. Vamos a crear una última, ¿verdad? Ya creamos una con respecto a si está de acuerdo, una con el tema de la frecuencia, una con el tema de la importancia, y vamos a crear una ahora con el tema de la probabilidad, ¿verdad? Puede ser con respecto a la delincuencia, ¿verdad? Vamos a poner así y automáticamente se nos va a colocar los demás, ¿verdad? Tanto de tipo hasta llegar a rol. Ahorita vamos a configurar las que estamos ahorita, ¿verdad? La etiqueta y los valores, ¿verdad? Entonces aquí podemos colocar que, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de asaltos a altas horas de la noche? ¿Verdad? Entonces aquí ahora vamos a definir esas con respecto a la probabilidad, ¿verdad? Porque a mí me interesa saber la opinión de las personas con respecto a estos temas. Entonces vamos a colocar, ¿verdad? Ahora vamos a vamos a colocar aquí casi siempre. Aquí vamos a colocar otra vez el 2 y nos posicionamos en etiqueta. Y vamos a colocar usualmente. Vamos a colocar una tercera y vamos a colocar ocasionalmente.
¿verdad? Vamos a colocar una cuarta que diga casi nunca, ¿verdad? Casi nunca. Y hasta ahí lo vamos a dejar aceptar. Y creamos estas cuatro con diferentes perspectivas con respecto a la escala de Likert, ¿verdad? Para conocer diferentes aspectos sobre un tema específico. Como hicimos anteriormente, ya sabemos que si no, las habíamos visto, ¿verdad? Aquí están estas tres variables, estas tres ventanas vistas con las que nosotros trabajamos dentro del programa, ¿verdad? Entonces aquí si nosotros estábamos trabajando en la vista de variables, aquí las definimos. Y aquí nosotros ya las vamos a ver, nosotros reflejadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la primera que creamos, ¿verdad? Si asiste con frecuencia, está de acuerdo con la aplicación de la prueba de aptitud, creamos la segunda. Aquí podemos ver si nos colocamos en la parte de la variable, el nombre de la variable, ¿verdad? Asiste con frecuencia, la importancia del empleo y la delincuencia, ¿verdad? Aquí, ¿por qué aparece en vacío? Porque pues ya teníamos esta creada, ¿verdad? Toda esta pequeña base de datos de 20 datos ya llenos. Pero estas como las acabo de crear, acordémonos pues que no se van a rellenar solas, ¿verdad? Cada una corresponde a una persona diferente, ¿verdad? Entonces aquí, como vimos anteriormente con las distintas, ya nos aparecen los valores, ¿verdad? Con respecto a cada una de las opciones que nosotros le dimos. Entonces, por ejemplo, si llenamos un poco, por ejemplo, de esta primera persona que llenó, entonces con respecto a esta pregunta puedes colocar en desacuerdo, ¿verdad? En el gimnasio puede ser nunca, empleo puede ser de poca importancia y aquí, ¿verdad? La delincuencia puede ser haber colocado, aquí el empleo no se colocó, ahí, ¿verdad? Entonces así, si ustedes miran, ya se colocaron vamos a ver, ya se colocaron las cuatro, ¿verdad? De esta primer formulario, de esta primera persona. Así igualmente tendría que ser para las siguientes personas, ¿verdad? Que serían estas, llenar estos datos. Pero aquí nosotros ya sabemos cómo definir la verdad en escala de Likert si nosotros queremos realizar, ¿verdad? O interpretar datos relacionados con ciertas preguntas. Vamos a colocar acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que lo sepan y lo puedan aplicar dentro del programa. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, alguna duda, alguna observación. Esto pues no lo vamos a llenar, ¿verdad? Ya saben que llenarlo ya solo es de seleccionar la opción, ¿verdad? Aquí pues son ejemplos hipotéticos donde pues estamos suponiendo que cada una de las personas tiene una de estas respuestas. No es necesario, ¿verdad? Lo que sí es necesario es que nosotros conozcamos el procedimiento de cómo trabajarlas aquí, asignarle los valores y después, pues, nosotros tener aquí los diferentes, ¿verdad? Las diferentes variables llenadas de diferentes personas. No, hay consultas, dudas, así pues puedo pasar al siguiente punto, ¿verdad? Sin dejar pero para que no vayan a quedar dudas sueltas, igualmente, ¿verdad? Siempre es importante, si tienen alguna duda, hacerla saber, o igualmente, ¿verdad? Pueden abordarme posteriormente a la clase, ¿verdad? Puedo quedarme con un tiempo más, ¿verdad? Para aquellas personas que quieren que les repita algún paso o algún aspecto que no le entendieron y hacerlo ya en la clase, pero ya para las personas que necesiten, ¿verdad? Aclarar ciertas dudas. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, también habíamos visto aquí, pues no lo vamos a llenar, ¿verdad? Porque ya sabemos, aquí llenamos 3. Esto pues era por cuestión de procedimiento. Otro tema importante dentro de aquí, ¿verdad? De trabajar con los datos, pues habíamos dicho, ¿verdad? Que todo lo que hacemos depende de nosotros, los datos que nosotros vayamos a tener acá. En este caso, pues ya trabajamos estas variables
y ya trabajamos escala de Likert, ¿verdad? Que son estas últimas 4 que nosotros creamos. Ahora, pues, nosotros vamos a trabajar con otra base de datos para nosotros tener diferentes resultados, ¿verdad? Y que ustedes puedan ver también cómo, eh, cómo se ven otras bases de datos de acuerdo, por ejemplo, una base de datos más grande, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos también dicho, ¿verdad? El tema de importar datos. Entonces, pues hay unas cuestiones que varían de acuerdo a la versión que uno tenga del programa. Acordémonos de pues que hay unas opciones que pueden cambiar. Generalmente son las mismas, pero algunos puntos no muy grandes sí varían, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, a ciertas cosas que tal vez vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? En la medida que vayamos avanzando. De aquí yo mismo, pues yo puedo traer otra base de datos. Digamos, yo tengo una base de datos en Excel. Podemos traer datos, por ejemplo, hay una persona que había preguntado en la clase pasada, en la semana pasada, perdón, de cuáles eran, por ejemplo, las bases de datos que decían CSV. Y CSV, pues, significa valores separados por coma. Es donde no están reflejados precisamente en una tabla, sino que es otra forma de organización de los datos, ¿verdad? En este caso, vamos a aprender a importar una base de datos que nosotros, por ejemplo, nos podemos ahorrar de todo lo que hicimos desde la semana pasada, ¿verdad? La cuestión de todo este trabajo y irlo definiendo, ¿verdad? Ahí vamos a ver entonces, si recuerdan la presentación, donde nos habíamos ido al momento de importar datos. Habíamos dicho, ¿verdad? En la pestaña de archivo, que es la primera, ¿verdad? Ahí no hay pérdida porque es de la primera y esta opción también es de las primeras, ¿verdad? Es la tercera. Entonces aquí nos va a dar las siguientes opciones de donde nosotros queramos traer esos datos, ¿verdad? De dónde los tenemos. En estos casos, pues el famoso Excel con cuestiones de los datos, ¿verdad? Vamos a seleccionar Excel y nos va a abrir esta ventana, ¿verdad? ¿Dónde tengo guardada yo esa ventana? Ese archivo de Excel que yo quiero abrir. En este caso, pues yo lo tengo seleccionado aquí, ¿verdad? Aquí solo es de seleccionarlo y vamos a colocar en abrir y se nos va a desplegar esta ventana. ¿Y qué es lo que dice esta ventana? Pues esta ventana nos dice qué queremos traer y qué no queremos traer, ¿verdad? De esa base de datos. Vamos a ver también algunas ventajas y desventajas de este procedimiento. En este caso, si ustedes se fijan acá, viene por defecto el 95%, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo me va a traer el 95% de los datos, pero lo voy a borrar y le voy a decir que me coloque un 100% de los datos, que me traiga toda la base de datos. Una vez, pues, aquí nosotros podemos ver otras opciones, ¿verdad? ¿Qué queremos o qué no queremos traer, verdad? Leer nombres de variables desde la primera fila de datos, porcentajes de valores, ignorar filas y columnas ocultas, ¿verdad? Si yo lo desmarco, pues me las va a reflejar. En este caso a mí no me interesa para el efecto de ejercicio las filas y las columnas ocultas. Y lo vamos a dejar así, ¿verdad? Aquí solo lo vamos a colocar en aceptar y vamos a esperar que nos importe la base de datos. Como ustedes pueden ver, ya fue un poco rápido. Aquí ya me la importó esta pequeña base de datos con esta variable. También bien parecidas a las que nosotros ya hemos realizado y aprendido una por una, ¿verdad? Entonces, una desventaja, por ejemplo, de importar esas bases de datos, si ustedes se fijan, en el tema de la columna de la etiqueta, me la presenta vacía, ¿verdad? Por cuestiones de formato y de algunos aspectos, no es compatible, entonces se me traen solo ciertas características que sí son compatibles con el programa de CPSS, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no me presenta nada, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, aquí tendría yo que agregar de manera manual en la etiqueta de esta variable. Por ejemplo, el tema de los valores,
también, ¿verdad? Si ustedes miran, no, ninguna de las variables tiene valores. Todas están en ninguno y pues ya las otras columnas sí están bien, ¿verdad? Tanto los decimales, el tema de la anchura, el tipo de la variable y el nombre resumido de la variable, ¿verdad? Ahora vayámonos aquí abajo, ¿verdad? La vista de los datos, que es la ventana de en medio, donde nosotros vemos reflejados los cuestionarios, los formularios, las encuestas que se han llenado, ¿verdad? Si nosotros prestamos atención aquí un poco, aquí ya vamos a ver que hay bastantes formularios llenos, ¿verdad? Podemos observar que hay 100, ¿verdad? Pero de esos 100, solo 98 hay llenos y dos, como pueden ver estos dos últimos, que corresponden al 99 y 100, pues han de haber sido personas que no contestan o pues no se llenaron esas, ¿verdad? Entonces miramos, si observamos bien esta, ya tiene más datos llenos, ¿verdad? La diferencia de que nosotros anteriormente no las habíamos llenado. Por ejemplo, aquí vemos la fecha, ¿verdad? La fecha en que se implementó esa encuesta, ¿verdad? Aquí tienen el día, aquí colocaron el mes de la aplicación, el año, aquí vemos la zona, ¿verdad? Aquí vemos también el sexo de la persona entrevistada, la edad, si sabe leer y escribir, el nivel de escolaridad, la talla, ¿verdad? Aquí tienen la talla, también tienen el peso. Por ejemplo, aquí la talla la podemos ver en centímetros. Más adelante vamos a ver una herramienta dentro de aquí, ¿verdad? De este programa donde nosotros podemos utilizar estos datos y convertirlos en vez de centímetros, que nos arroje los datos en metros, ¿verdad? Y vemos el peso, el estatus laboral y los ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes miran el estatus laboral, está bien angosta a columna. Y como habíamos dicho anteriormente, que la podíamos, si se recuerdan, que la podíamos hacer más ancho. ¿Alguien se acuerda? También esta de leer y escribir está angosta. Nos traía por defecto así. Entonces habíamos dicho que Se le aquí, ponen, ¿verdad? se le aumenta el número Exactamente, así de la es. altura. Por cuestiones de formato y de lectura, no es muy conveniente tenerlas así tan encogidas, ¿verdad? Las variables. Si ustedes miran el nombre, está todo encogido, al igual que el estatus. Entonces, ¿qué puedo venir yo a hacer? Me vengo a la vista de variables y busco esa, ¿verdad? Que corresponde a leer y escribir. Si ustedes se fijan, tiene dos. Entonces está bien pequeña, ¿verdad? Entonces, en qué la podríamos colocar? ¿En qué número? Un 15, ¿verdad? O un 10. Ahora vamos a ver cómo cambió aquí. Si ustedes miran acá, aquí ya nos cambió toda la columna, ¿verdad? Eso mismo podemos hacer con el estatus laboral Hay para que que no esté ponerla así. sentada también. ¿Cómo dice? Colocarlas en el centro, que no vaya a la izquierda, sino que en el centro. Ah, claro, también, así exactamente en el centro, ¿verdad? Al momento de importarlas, lo que les decía, ¿verdad? Hay que ordenar algunos aspectos que ya se las traen a uno así y uno, como dicen, retocarla aquí, ¿verdad? Dentro del programa. Por ejemplo, aquí el estatus laboral lo vamos aquí lo vemos, ¿verdad? El número 3 igualmente está en 2. ¿En qué lo vamos a colocar? En 10 también, ¿verdad? Para que sea mejor. Ahora ya vemos que ya no está todo ahí, ¿verdad? Y donde habíamos dicho también, ¿verdad? Como dice la compañera, el tema de la alineación, que son temas de formato, ¿verdad? Pero son temas que pues aquí los vamos a ver. Aquí están, ¿verdad? Habíamos dicho todos cómo están. Y podemos ver, uno están a la derecha, otro a la izquierda, derecha, izquierda, y pues por eso se miran aquí. Unos a la derecha y otro a la izquierda. Pero si el tema de la edad, por ejemplo, yo la quisiera centrada, selecciono aquí, ¿verdad? Aquí está el tema de la edad. Entonces aquí me interesa a mí que se me vea centrada. Entonces le doy centro. Simple, sencillamente centro y miremos qué da. Ya se me colocó en el centro, ¿verdad? Entonces aquí
así poco a poco vamos a ir, se pueden ir trabajando con estas opciones, ¿verdad? Ya le vamos a agarrar más sentido a qué significa cada una de estas. Ya que en el momento de nosotros estarlas elaborando, pueden que tengan poco sentido, hasta el momento de nosotros ver los datos aquí, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Entonces así nosotros podemos importar una base de datos desde Excel o podemos importarla desde las opciones que ya habíamos visto anteriormente. Vamos por ejemplo, vamos a retroceder a esta pequeña base de datos que ya hemos trabajado previamente, porque esta base de datos pues ya tiene las etiquetas y ya tiene valores, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos trabajar con estos datos para efectos de este ejemplo que vamos a ver ahorita. Entonces, si nosotros aquí habíamos dicho que aquí nos posicionamos en la parte de arriba de todas las herramientas que nos permite utilizar el SPS con respecto a los datos. En este caso yo puedo utilizar, si yo me voy a la ventana aquí de arriba de analizar, vamos a ver, ¿verdad? Aquí que me va a decir estadísticos descriptivos. Si yo selecciono aquí y me voy aquí a la parte derecha, vamos a elegir el tema de las frecuencias. Vamos a hacer un clic allí y me va a abrir esta ventana. Una vez me la abre la ventana, aquí es donde cómo voy a trabajar, por ejemplo, el tema de la frecuencia. Pero para empezar, pues sabemos que el tema de la frecuencia es que es una frecuencia, ¿verdad? Es importante también conocer, o sea, el grado o el número de veces que se repite dentro de un evento esa variable, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a saber, por ejemplo, el tema de las frecuencias. Aquí me va a decir todas las variables que yo tengo y aquí cuáles yo quiero la frecuencia en esta pantalla en blanco aquí, ¿verdad? Si ustedes observan. Si ustedes también observan, aquí pueden observar en esta ventana que se me abrió que las variables están con el nombre completo, ¿verdad? Se recuerdan que al inicio pues les había dicho que se puede también resumir aquí en la primera columna las variables, ¿verdad? Entonces aquí nosotros también las podemos resumir. Si nosotros colocamos un clic derecho sobre una de estas variables dentro de esta ventana, se me va a desplegar estas opciones. Para efectos de trabajo, pues podemos utilizar esta opción, ¿verdad? Que dice mostrar nombres de variables, no que me muestre las etiquetas, sino yo quiero el nombre. Entonces, vemos ahora que ya me las da, pero en la versión resumida, ¿verdad? Porque al momento de yo querer trabajar frecuencias o otras herramientas, me es más fácil para mí ver, por ejemplo, esta zona, sexo, edad, leer, escribir, entonces es más rápido que tenerlo de esta forma, ¿verdad? Pues un poco más confuso. Vamos a dejarlo en mostrar nombres de variables, ¿verdad? Es lo mismo, pero para efectos de visualización, ¿verdad? Y de trabajar. Pero esto ya depende, pues, de la persona cómo se le hace más fácil. A mí se me hace más fácil de esta manera. Entonces, por ejemplo, acordémonos, ¿verdad? Hemos trabajado casi desde cero esta pequeña base de datos. Ya conocemos las variables, ya conocemos cada uno de los valores y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero yo la frecuencia? Me preguntan aquí, ¿verdad? Entonces, yo quiero la frecuencia de la zona. Entonces, selecciono zona y le doy aquí a la flecha de en medio, ¿verdad? O puedo seleccionar, por ejemplo, la variable de sexo, ¿verdad? Puedo hacerlo desde aquí y con la flecha o seleccionando solamente, ¿verdad? Aquí un doble clic sobre la variable y se me va a colocar aquí. Si ustedes miran, ya se me colocaron las dos variables que yo elegí. Vamos a darle a aceptar y se me va a abrir esta otra ventana dentro del SPSS. Este es otro aspecto conceptual que es importante que ustedes conozcan. Cuando nosotros trabajamos con SPSS vamos a aplicar muchas herramientas. Y el SPSS, todos esos resultados de todas esas herramientas nos las va a presentar en esta hoja de resultados, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, aquí está. Aquí está el programa y aquí está donde nos va a mandar a nosotros todos los resultados, ¿verdad? Acordémonos que se llama hoja de resultados. Aquí nos va a presentar a nosotros todo lo que nosotros le pidamos, ¿verdad? De manera ordenada.
¿Qué le pedí ahorita? Pues frecuencias. Frecuencia de la zona de residencia. Me puede interesar para algún estudio la frecuencia de la zona y la frecuencia del sexo, ¿verdad? Acordémonos también que aquí, si nos vamos al programa, ¿cuántas personas llenaron? Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Creo que es. Daniel, Sí, sí, dígame. estas frecuencias o estos datos que queremos analizar ahorita, ¿se guardan automáticamente o hay que guardarlos? Estas hay que guardarlos. Vamos a ver cómo se guardan también, ¿verdad? Para que no perdamos también los trabajos Sí, porque que es puedan ir que haciendo. en EpiInfo queda guardado automáticamente. Sí, sí, cuando uno cierra el programa así sin guardar, pues ahora dan las opciones que cuando uno lo vuelve a abrir, nos da esa opción de recuperar esos archivos. Pero Ajá. también se puede hacer de las dos formas, o guardarlos nosotros manualmente o guardarlos como usted nos decía anteriormente, pero siempre irnos a lo seguro, ¿verdad? No, eh, no arriesgarnos también a que se nos pierda un archivo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí ya sabemos que no, estas personas son las que nos llenaron esta encuesta, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí yo saqué la frecuencia. Ahora vamos a analizar es el tema de las frecuencias que nos arrojó esos resultados, ¿verdad? Porque lo importante no solo es arrojar los resultados, sino que nosotros también lo sepamos interpretar y qué es lo que significa cada uno de esos. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la primera tablita donde dice zona de residencia. Vamos a ver la frecuencia, ¿verdad? Acordémonos, la zona la habíamos dividido en urbana y la habíamos dividido también. Esta la vamos a cerrar. Si ustedes miran aquí, lista de datos, vamos a ver zona, habíamos definido urbana y rural, ¿verdad? Y así la llenaron las personas encuestadas. Entonces aquí vamos a ver la zona de residencia, la frecuencia urbana, 11 personas de las personas que llenaron esas frecuencias, esas encuestas, perdón, pertenecen a zonas urbanas, ¿verdad? Y 9 personas de que llenaron esas encuestas pertenecen a zonas rurales, haciéndonos un total de 20, ¿verdad? Y aquí nos da esos datos expresados ya en porcentaje. El 11 que equivale al 55% de esas personas que nosotros nos llenaron la encuesta, y el 45% representa el 9, ¿verdad? De las zonas rurales de ese conjunto de datos que nos llenaron la encuesta, dándonos un total de 100%, ¿verdad? Aquí igualmente lo vamos a leer con el tema de el sexo de las personas entrevistadas. Aquí vemos la frecuencia que un número 8 fueron hombres, que representa un 40% de los datos de la base de datos que teníamos ahí actualmente. Mujeres fueron 11 entrevistadas, representándonos un 55%. Un total de 19 personas contestaron, ¿verdad? Con respecto al sexo, esa encuesta. Y perdidos o no contesta, aquí también nos da uno, ¿verdad? Si ustedes se miran, también bueno, más adelante vamos a ver el tema de los valores perdidos, cómo puede afectar también un análisis de datos, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, en esta pequeña tabla, me tomo en cuenta estos valores perdidos dentro de esta frecuencia, pero yo los quisiera tomar aparte, es donde vamos a verlos, eso en el tema de los valores perdidos, ¿verdad? Entonces aquí son dos ejemplos. Entonces aquí vamos a decir, pues, que el total fueron 20, ¿verdad? Nos tiene que sumar el total que tenemos aquí en este caso, ¿verdad? Que son 20, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, aquí es donde nosotros también podemos aprender a utilizar los atajos, ¿verdad? En vez de nosotros estar cambiando, así como estoy cambiando ahorita, yéndome de ventana en ventana, puedo hacerlo utilizando estos atajos. Si ustedes miran aquí en la parte de arriba, hay un pequeño icono, ¿verdad? Con unos símbolos de estrella. Y aquí también, ¿verdad? Otro pequeño icono con un símbolo de una flecha. Entonces yo estos dos los voy a seleccionar
para irme a la base de datos donde la que yo estoy trabajando. Entonces, en este caso, voy a seleccionar aquí y miren, automáticamente me manda aquí, ¿verdad? Si yo le doy a la otra flecha, por ejemplo, a la segunda que está aquí con el dibujito de la flecha, me va a mandar al caso, ¿verdad? ¿Qué caso yo quiero? ¿El 20? O si quiero, por ejemplo, el caso 13. ¿Cuántos casos, verdad? Entonces, él me va a decir qué caso quiero elegir yo de todo ese conjunto de datos, ¿verdad? Un caso en específico. Entonces, aquí es donde nosotros ya vamos aprendiendo las nuevas herramientas poco a poco del programa. Ahorita estas dos, ¿verdad? Acordémonos, para atajos y para ir a los casos. Entonces aquí ya me voy rápido, ya me posiciona rápidamente a mí dentro de aquí. No tengo que estar desde abajo cambiando una por una. Entonces, vimos el tema de la frecuencia, ¿verdad? Vamos a ver otros dos ejemplos del tema de la frecuencia para ver cómo se expresa dentro de la hoja de resultados. Acordémonos también que la teníamos en la ventana de analizar y lo teníamos en estadístico descriptivo, frecuencia, ¿verdad? Para ahorrarnos nosotros estar eligiendo también a cada rato eso por cuestiones de trabajo y de tiempo, podemos posicionarnos en este otro icono. Nos posicionamos en este otro icono y este icono nos va a permitir a nosotros elegir esas herramientas que acabamos de usar. Entonces, ¿qué acabamos de usar ahorita? El tema de la frecuencia. Entonces, aquí lo voy a seleccionar y miremos que aquí me va a aparecer el tema de la frecuencia, ¿verdad? Entonces lo elijo y ya no tengo que estar eligiendo analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia, sino que automáticamente ya este pequeño icono ya me manda a la ventana, ¿verdad? Aquí tenemos las dos zonas y las dos frecuencias. ¿A dónde se fue para ir? ¿Ahí a frecuencias? ¿Cómo dice? No le escuché bien, no le pude escuchar bien, creo que fue algún tema de la señal. Si me repite la pregunta. Sí, que a dónde se fue para irse de un solo a ver frecuencias. Sí, eso lo hice, vamos a repetirlo. Aquí nos posicionamos en la parte de la banda de opciones del SPSS y aquí en este icono que se llama recuperar los cuadros de diálogo recientes, que son atajos más que todo, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a evitar estar haciendo uno por uno, seleccionando uno por uno, ¿verdad? Buscando la herramienta. Entonces aquí rápido me va a elegir la tabla de las frecuencias que acabo de utilizar y así sucesivamente. Todas las herramientas que yo vaya utilizando las voy a utilizar de ahí, ¿verdad? Como un atajo. Entonces, vamos a borrar estas que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Son y sexo, las vamos a borrar. Le vamos a dar restablecer para que me dejen cero. Aquí vamos a darle un clic derecho y vamos a mostrar nombre de variable como habíamos visto anteriormente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las personas que saben leer y escribir. Quiero una tabla de frecuencia y del nivel educativo, ¿verdad? Se me agregan a la vista de las hojas y solamente vamos a dar en aceptar. Vemos que automáticamente se me mandan con los demás resultados, ¿verdad? De una manera ordenada. Sabe leer y escribir y cuál es su nivel educativo, ¿verdad? Con respecto a esos datos que nosotros llenamos con esas variables. Entonces vamos a ver que 12 personas saben leer y escribir y 8 personas no saben leer y escribir del conjunto de datos de 20, ¿verdad? Representándonos, sí, un 60% del conjunto de los datos saben leer y escribir y un 40% de personas que llenaron los formularios no saben leer y escribir. Con respecto al nivel educativo, vamos a ver aquí, ¿verdad? Cómo definimos esa variable o cómo se definió en esa base de datos, que lo vimos, ¿verdad? En valores. Primaria lo tienen secundaria, técnico, universitario y ninguno. Entonces aquí vamos a ver la frecuencia de cada uno de esos niveles educativos. Una persona era de primaria, 5 personas son de secundaria, 3 son técnicos, 10 son universitarios y uno no tiene ningún nivel educativo, sumándonos un total de 20, que equivale a toda la base de datos a un 100%.
Entonces vieron que qué fácil es crear nosotros tablas de frecuencia y la importancia de nosotros de estos datos. Esta es una pequeña base de datos, ¿verdad? Estas son 20. Vamos a ver, bueno, por cuestiones de tiempo, ahorita no da chance, vamos a ver tal vez el día de mañana ya con una base de datos más grande y cómo con distintas variables nos va a representar, ¿verdad? Estos temas de la frecuencia. Pero el procedimiento es el mismo. Así como lo aplicamos ahorita en un conjunto de datos de 20, se va a aplicar en un conjunto de datos de 100, de 200, de 500, de 1000, etcétera, ¿verdad? Lo importante es conocer aquí el procedimiento y también que podamos interpretar estos datos que nosotros nos van arrojando los resultados de estas herramientas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema de la frecuencia y al uso de las herramientas. Vamos viendo que poco a poco vamos utilizando esas iconos que nos aparecen arriba, ¿verdad? Y saber cómo se utilizan como atajos hasta el momento. Si no hay dudas, Maestro, ¿puede repetir la parte de cómo mostrar esas tablas? sí, habíamos dicho que nosotros trabajamos aquí, ¿verdad? Nosotros trabajamos como vimos en la semana pasada, nosotros creamos estas variables y estas. Vamos a nombrarle base de datos, una base de datos pequeña. Entonces, nosotros aquí queremos tablas de frecuencia y nos vamos a la pestaña de analizar aquí arriba, ¿verdad? Cuando nos vamos a analizar, elegimos aquí una opción que nos dice estadísticos descriptivos, porque en esa opción se nos posiciona a nosotros el tema de la frecuencia. Una vez posicionándonos ahí, nos va a desplegar esta ventana, ¿verdad? Donde nosotros nos pide qué frecuencias queremos, ¿verdad? Para que nos arroje el SPS de esa frecuencia. En ese sentido, pues, aquí nos va a aparecer las variables que nosotros ya hemos definido previamente en esa base de datos. Entonces, habíamos visto el ejemplo de sexo y zona, ¿verdad? Entonces, si yo quiero elegir las variables de sexo y zona, vamos a dar un doble clic con esas variables, ¿verdad? Una vez seleccionadas, se van a seleccionar aquí. El top de la abundancia. Las vamos a seleccionar ahí. Y aquí solamente es de seleccionar aceptar. Y aquí vamos a ver que son estas dos últimas. Si pueden ver el sexo y podemos ver la zona, ¿verdad? La frecuencia, acordémonos que es el número de veces que se repite esa variable dentro de un evento, ¿verdad? Entonces aquí vemos cuántas veces, o en este caso, con respecto al sexo, cuántos hombres hay en esa encuesta que llenaron esa encuesta. Hay 8 hombres, ¿verdad? Y hay 11 mujeres representándonos 19 personas por todo, ¿verdad? Y uno que no contestó son 20. Igualmente con la zona, habíamos dicho, la zona nos realizó esta tabla automáticamente donde nos dice 11 personas de ahí son de la zona urbana y 9 personas de esa base de datos que contestaron son de zonas rurales, haciéndonos una suma de un 20, ¿verdad? 20, ¿por qué 20? Porque 20 es, aquí si ustedes miran, 20 personas, o sea, el total del conjunto de datos, ¿verdad? Que este ejemplo tiene por efectos del ejemplo, solo tiene 20, ¿verdad? Y ahí 50, van a ser 50, 100 y así. He visto bases de datos hasta de 5000. Entonces ya es más el mismo procedimiento, pero ya va, es donde vamos a ver nosotros que es más útil utilizar todas estas herramientas. Entonces de aquí es donde nosotros sacamos, de ese procedimiento, sacamos nosotros estas dos tablas. Respecto al tema de la frecuencia, ¿verdad? No sé si hay más dudas, más consultas con respecto a la asistencia. Vamos a practicar la técnica de la semana pasada donde colocan su nombre, ¿verdad? Me lo pueden colocar en el chat de este grupo, ¿verdad? Perdón, en el chat de esta clase. Así yo lo veo después, posterior a esta clase, y lo puedo anotar dentro de la plantilla de la asistencia. Entonces ahí sí me ayudan, ¿verdad? Colocando su nombre dentro del chat. ¿Hay más dudas, más consultas con respecto a los temas vistos hoy en clase?
Usted seleccionó 2 y le dio a aceptar, ¿verdad? Sí, así es. Una vez seleccionadas las que yo quiero, solo le doy a aceptar y automáticamente ya me va a arrojar esos resultados. Qué extraño. Parece que funcione o algo así. ¿Le aparece a usted? ¿Lo puede? Ah, sí, sí, ya. Pero Digamos, si hay casos que no ustedes hacen un ejercicio y no les da el resultado, pueden compartir pantalla y yo les puedo decir dónde o cómo darle, ¿verdad? Las opciones para que les dé unos resultados correctos. Igualmente pueden consultarme a mí y pueden apoyarse también del video que se lo voy a hacer llegar ahí al grupo para que puedan verlo, específicamente a las partes de las tablitas, ¿verdad? Que a nadie se le olvide también colocar su nombre dentro del chat, ¿verdad? Para que no se vayan y no les pueda, no haya problema más adelante con el tema de la asistencia. Entonces, no hay más dudas, hay más consultas, ya son casi las 12. Lo vamos a dejar por acá. Nos quedamos hasta acá, nos veremos hasta el 10. Sí, sí. Daniel, tengo una consulta, Carolina. ¿Cuándo vamos a tener la clase de exportar de Excel a la plataforma de SPS? Bueno, eso lo vimos ahorita precisamente en esta clase cuando importamos una base de datos de cómo podemos importar. Porque me perdí ese tiempo, entonces pensé que estábamos trabajando dentro de la base que se estaba creando. Creamos bueno, esa, pero puede revisar el video de la clase y ahí sale. Perfecto. Es Muchísimas bien gracias. Sí, gracias. Igual lo podemos ver tal vez en un tiempito mañana cómo se hace. No hay problema. Muchas gracias, Daniel. Seguro Daniel, a mí me aparece en blanco. No sé qué pasó. Tendría que ver usted, la frecuencia. Sí, tendría que ver si usted si tiene bien trabajada la base de los datos y si tiene valores definidos, ¿verdad? Como los definimos nosotros en el tema y también de la vista de datos, de la pestaña de la vista de datos, que las personas hayan contestado esas preguntas, ¿verdad? Porque si está definido la variable, pero las personas no han contestado en la vista de datos, no le va a arrojar ni una frecuencia, ¿verdad? Porque no hay datos con que trabajar. Entonces lo va a arrojar en 0. Entonces, para ello sí se ocupa llenar en la vista de datos, hipotéticamente, ¿verdad? Las personas que hayan llenado esas encuestas o formularios o esos censos. Y por eso tal vez se la tira en blanco a usted. Ahora puedes estar informado a través de nuestra plataforma en línea. Te explicaremos paso a paso Telegram y aún no cuentas con una te invitamos a necesita para buscar siempre Le arrojó los resultados de la sala. O no logró que le arrojara los resultados. No le aparecen las tablas. No. Y puede compartir pantalla usted Yo para intento, pero no me sale.